En el capítulo anterior de Ben 10, Fuerza Alienígena. Llegar a donde estaba y de repente buscando me doy cuenta de que había perdido el primer guión. Me están weando. Mucho más tarde. Me estáis weando que no se me grabó el guión. No se me guardó, conchetumadre. The Black Calle. No sé si se habían dado cuenta, pero se nos viene un nuevo Silent Hill en el 2024. Sin mencionar que es un mal momento para ser pobre, porque de seguro saldrá para la PlayStation 5. Y para hacer la espera más amena, les traigo un videojuego sobre uno de los pilares del terror para la PSX original. Un juego que marcó un antes y un después en cuanto a experiencias que dan miedo. Weón, ¿qué Five Nights at Freddy's? ¿Qué Slenderman? ¿Qué mamá enojada porque no descongelaste la carne y ahora te quedan 5 minutos antes de que llegue y te saque la concha de tu madre? Silent Hill es una joya de terror creada para el año 1999 por un talentoso grupo de desarrolladores desconocidos por ese entonces llamado Team Silent, quienes buscaban crear una experiencia de terror poco convencional y muy arriesgada para la época. Este juego es el culpable de todas nuestras pesadillas de niño, y aún así nos encantaba jugarlo, con la luz apagada, de noche, solos e indefensos, para sentir la verdadera experiencia de este cerro silencioso. ¿Se han dado cuenta que en español todo suena peor? O sea, puedes llamarle perfectamente Silent Hill un juego y va a sonar misterioso y enigmático, pero su traducción al español, Cerro Silencioso, te va a sonar más como una parodia mal hecha del juego. En fin, me estoy alargando mucho, así que sin más que añadir, nos adentraremos en un mundo lleno de monstruos, lugares desoladores, sombríos, sangre, óxido y mucha, pero mucha neblina. Acompáñenme a rememorar esta nostálgica y aterradora experiencia llamada Silent Hill, o Cerro Silencioso. Esta vez me voy a ir directo a la reseña sin mencionar más que los detalles fundamentales de la historia y sus mecánicas, pros y contras, ya que a estas alturas no creo que haya alguien que no conozca esta historia. Así que no hay necesidad de advertirles que se vienen spoilers, aunque solo por si acaso se vienen spoilers. El juego nos lleva a la piel de Harry Mason, un escritor de 32 años quien al principio de esta historia está dirigiéndose a un pueblo desconocido llamado Silent Hill, gracias a la recomendación de su hija Cheryl. Poco antes de llegar al pueblo sufriremos un accidente, puesto que veremos lo que parece ser a una niña en medio de la carretera, lo que nos hará volcarnos inmediatamente, quedando inconscientes en el acto. Al momento de despertar, Harry se dará cuenta de que su hija no estará en ningún lado. Así es como empezaremos una travesía llena de terror en búsqueda de nuestra hija, la cual nos llevará por distintos lugares de la ciudad. Aquí me quiero detener un poco y voy a hacer énfasis en la película, la cual está basada en este juego. La diferencia más notoria entre la película y el juego es que su protagonista es la madre de Cheryl, y no el padre. El argumento que utilizó su director fue que al ver a Harry Mason y su esencia como protagonista, se dio cuenta de que sus características pertenecían más a la de una mujer, y ese es el por qué hizo ese cambio. Si bien es una apreciación correcta a mi parecer, puesto que el lazo entre una madre y un hijo es incondicional, y el del padre no, para mí fue un error, porque el hecho de que un padre estuviese haciendo todas estas cosas y estas locuras por su hija le dan un toque de originalidad a la historia, y esto lo hace una obra más destacable de lo común. Aún no entiendo el por qué querrías hacer una historia con matices tan marcados y originales para hacerla más común, porque eso es lo que hicieron con la película. Lo podría entender si es que se hiciera como una estrategia de marketing y se decidiera por hacer a la protagonista madre para llegar a más público, pero no quiere decir que sea una buena estrategia a fin de cuentas. En el juego, Harry se siente como un personaje cuya bondad trasciende contigo. Él solo quiere encontrar a su hija, no es ningún superhéroe, no sabe utilizar armas
y durante todo el juego se ve a este protagonista como alguien aterrado, perdido y cansado, pero nunca se detiene y no lo hará hasta recuperar a Cheryl, y esto hace que sientas empatía por él. También te impulsa a atravesar con él la ciudad entera por todos los objetivos que tiene en contra. En contraposición a Harry está Sybil Bennett, una policía con un carácter fuerte, una personalidad que se siente confiable y determinada, y eso ahora que lo pienso la podrían posicionar perfectamente como la protagonista de esta historia. Por eso pienso que es tan genial el hecho de que Harry termine siendo el personaje principal, porque no es un estereotipo de personaje invencible. De hecho, la mayoría del tiempo nos sentimos indefensos ante las adversidades del juego, y es eso de lo que se trata el survival horror a fin de cuentas. Otro de los elementos muy característicos que se utilizan tanto en Silent Hill 1 como en el 3 y que en su tiempo fue muy innovador son el inicio. Al principio, cuando Harry sigue a Cheryl por las calles de Silent Hill, veremos cómo llega a pasar por espacios cada vez más reducidos y que se van oscureciendo poco a poco. Recuerdo muy bien, al inicio de Silent Hill 1, mientras más avanzaba, me daba más la sensación de que algo malo iba a pasar, y hacer eso con estos gráficos ¡Mira esa weá, hermano! es algo realmente valorable. Los lugares de Silent Hill son todos lugares que pueden llegar a dar miedo solo por el hecho de estar deshabitados. Un colegio, una iglesia, un hospital, pues bueno. Yo de hecho tuve el infortunio de estar de noche en el hospital de Quilpué, donde el miedo más grande es entrar con un resfriado y salir sin piernas, así que imagínense cómo estaba. Y no solo tienes que atravesar estos lugares llenos de puzzles, monstruos y fantasmas, sino que tienes que hacerlo 2 veces por cada locación, exceptuando la iglesia y uno que otro escenario de transición. Esto normalmente haría del juego una experiencia muy monótona, pero a pesar de que muchos de los lugares se tienen que atravesar 2 veces, los cambios que este presenta cuando pasamos de una zona a la otra le dan un frescor que te permiten sentirte en un lugar diferente a pesar de estar donde mismo. Mientras vamos avanzando por la ciudad, iremos desenmarañando de a poco la historia por medio de sus personajes, quienes a pesar de aclararnos ciertas cosas, al principio se van a sentir más crípticos que claros, y eso ayuda a generar intriga para mantenerte atento al juego. La historia de Silent Hill ya a estas alturas es conocida por todos. Este culto antiguo que venera al dios que es más bien un demonio llamado Samael, y que fue invocado a través de un sacrificio de inmolación maldiciendo la ciudad. Sabemos que el sacrificio del primer ritual fue la hija de Dahlia, Alessa, esta fanática religiosa que encontramos en la iglesia y que al principio se nos presentará como un personaje amigo, engañando a Harry para que detengamos a su hija, quien a su vez está evitando por todos los medios posibles que Samael renazca. Entre las distintas locaciones del juego podremos encontrarnos con el Dr. Michael Kaufman, quien aparentemente es otra víctima de la ciudad y busca salir de esta sin saber qué está pasando. Digo aparentemente porque Kaufman no solo sabe lo que pasa con esta ciudad, sino que también es el proveedor de drogas del culto quien invocó a Samael. Una droga que en la tercera entrega será conocida como la White Claudia. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Una de las misiones secundarias del juego consistirá en salvar a Kaufman mientras este está buscando la droga que había dejado en una caja fuerte antes de huir. También nos encontraremos con una enfermera llamada Lisa Garland, quien no recuerda nada. Cuando la encontramos, se ve confundida y perdida, aunque con el tiempo se irá dando cuenta de que en realidad ella no está viva, sino que es una manifestación de los recuerdos de Alessa, puesto que fue la enfermera encargada de mantenerla con vida después de que cayera hospitalizada debido a sus graves quemaduras provocadas por el ritual de inmolación. Que se me olvidó mencionarles antes. Samael maldijo el lugar y no pudo renacer porque Alessa no murió en el ritual de inmolación. En la precuela de esta saga se nos revela que poco antes de que muriera fue rescatada por un camionero de nombre Travis Gradis, dando inicio a los acontecimientos de Silent Hill Orígenes, pero eso quizás lo veamos en otro video. Los jefes de esta entrega a su vez son manifestaciones de los miedos de Alessa, de ahí que todos los enemigos tiendan a ser tanto animales como insectos. Un gusano que te ataca desde el piso, una polilla gigante que es harto difícil de apuntar. Aquí me vinieron flashbacks de Vietnam con ese jefe que jugué en Alone in the Dark. Perros mutantes, aves despellejadas, cucarachas, etc. Aunque a veces el juego se pone un poco random y te tira en la cara monstruos que no se sienten parte de la serie, como cuando estás en el desagüe y te salen esta especie de malas copias de la rana René, pero la verdad son los menos y no afectan a la inmersión de la historia.
Ya por el final del juego, y dependiendo de qué hemos hecho durante él, tendremos la posibilidad de llegar tanto con Civil como con Kaufman a la batalla final, aunque estos no te van a ayudar. En el caso de Kaufman se añadirá un pequeño segmento que ayudará a entender un poco más la historia, y en el caso de Civil te otorgará el mejor final posible, porque este juego tiene varios finales. Al final nos enfrentaremos con Alexa Gillespie, la hermana gemela de Alessa, quien después de ver cómo su hermana es inmolada, queda de alguna manera embarazada, teniendo en su vientre al propio demonio Samael. Alexia no quiere dar a luz a este demonio, así que para evitarlo, divide su ser en dos partes, una maligna y una benigna, siendo esta última la hija de Harry, Cheryl, lo que hilaría todos los cabos sueltos respondiendo a la pregunta del por qué Cheryl buscó ir a Silent Hill en primer lugar. Una vez derrotemos a Alexia, Samael saldrá a entregarnos el último enfrentamiento. Después de que matemos a Samael, según los acontecimientos posteriores a este juego, veremos el final canónico de Silent Hill, donde escaparemos con esta pequeña niña entregada por Alexia, quien posteriormente será bautizada como Heather Mason. Silent Hill tiene unas referencias muy marcadas. En su tiempo, la que me pareció más interesante fue la inspiración en la estética de la ciudad y la neblina. Todos sabemos que gracias al ingenio del Team Silent se pudieron tapar varias falencias gráficas que tenía este por medio de esta neblina, aunque originalmente esta estuvo inspirada en ceniza y no en niebla. Esto gracias a una historia que cautivó a los desarrolladores sobre una ciudad que se incendió en Pensilvania en el año 1962. Esta ciudad llamada Centralia tiene una historia cuando menos impresionante. Resulta que como la principal fuente de trabajo de sus habitantes era una mina de carbón, esta abarcaba gran parte de la ciudad por debajo de ella, y cuando esta se incendió se produjo, gracias a todo el carbón que había debajo de ella, una elevación de temperatura hasta 78 grados Celsius. Este incendio nunca se apagó. De hecho, el peligro era tal en la ciudad que sus carreteras empezaron a agrietarse debido a los gases y la presión que el fuego ejercía por debajo de la ciudad. Pero si esto te parece poco, lo más increíble es que el carbón encendido en las minas de Centralia es tanto que se deduce que el fuego podría estar activo 250 años más, lo que lo posiciona, y sin mucha competencia, como el incendio más duradero de la historia. Así como estas referencias, hay unas más reconocidas, como la de que el colegio de Silent Hill está directamente relacionado e inspirado en el colegio de la película Kindergarten Cop, o que las calles están señalizadas con autores de terror reconocidos como Stephen King, Ira Levin, Robert Bloch o Ray Bradbury, que la historia tiene tópicos reconocidos de King, como que el protagonista es un escritor y que la locación en Silent Hill está en Maine, o que la estética y el ambiente del juego, como el demonio protector Valtiel, están fuertemente inspirados por las alucinaciones de Jacob Singer en la escalera de Jacob. En términos de críticas, el juego fue catalogado como una buena copia de Resident Evil, crítica que ha sido desmentida con el tiempo por los fans, quienes notan una esencia que se ha ido marcando con el tiempo y que le ha dado el reconocimiento que tanto se merece, como un juego único de survival horror. Silent Hill marcó un hito en la historia de los juegos de terror, con una ambientación oscura e incómoda, un soundtrack con sonidos industriales que saben mantenerte tenso siempre, una narrativa atractiva y misteriosa, personajes con un diseño que te tendrán atento a la pantalla en todo momento y mecánicas muy originales como la radio que hará ruido de estática cada vez que hay un monstruo cerca. Por todas estas cosas, Silent Hill es uno de los pilares del survival horror que supo cimentar de forma increíble las bases para los juegos de terror posteriores,
y marcó un hito como uno de los mejores juegos no solo de su género, ni de su consola, sino que de toda una generación. Espero te haya gustado este video y sin más que añadir, nos estamos encontrando en el próximo. Nos vemos.